Hola a todos, Dios los bendiga. Continuemos con nuestra devocional de la carta a los Hebreos. Vamos a hoy terminar el capítulo 10. Leamos desde el versículo 19 inicialmente. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el motivo para que las personas se reúnan o se congreguen en una iglesia? Para que los cristianos se unan para adorar a Dios y ser enseñados por medio de su palabra y cantarle. Si pueden cantar solos en su intimidad, o pueden orar a Dios solos en su intimidad, o pueden edificarse solos a través de la lectura directa de la palabra, porque ya el autor nos ha dicho que el Espíritu Santo obra en el creyente para enseñarle todas las cosas, de acuerdo a lo prometido en Jeremías, que ya lo ha citado. Es más, lo podría hacer con solo su familia. ¿Por qué reunir varias familias en una congregación? ¿Por qué exhortarnos a congregarnos? La respuesta es para estimularnos, de acuerdo al versículo 25, al amor y a las buenas obras. El autor nos ha venido diciendo que en Cristo tenemos a alguien mejor que Moisés, mejor que los ángeles, mejor que Josué, mejor que el reposo que dio Josué en la tierra prometida, es el reposo espiritual que nos da Cristo, que es un mejor sacerdote que el sacerdocio arónico, que su pacto es mejor porque su sacrificio es mejor. Así que esta es la segunda parte larga y fuerte de exhortación después del capítulo 6, aunque también hubo una en el capítulo 2, pero no tan fuerte como en el 6 y en el 10, donde el autor nos exhorta directamente para no retroceder y no abandonar la fe, y especialmente a los receptores de la carta, que eran judíos convertidos al cristianismo, que tal vez querían abandonar el cristianismo y volver a su judaísmo, o simplemente volver al mundo. Y recopila todo lo que acabo de decir en los primeros versículos, diciendo que Él entró en el lugar santísimo para que nosotros podamos entrar entonces, y nos abrió un camino nuevo por su sacrificio, que es su entrega en la cruz, y es nuestro sacerdote, y que nos acerquemos, que purifiquemos nuestros corazones, que sepamos que Él nos perdonó, que nos mantengamos firmes y que nos consideremos, para que recordándonos todo esto, nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras, a seguir recordándolo, a seguir atesorándolo y a seguir viviendo conforme a ello. Por eso es que tenemos que congregarnos, para cantarle a Dios, sí, para orar a Dios, sí, para meditar en la palabra de Dios, sí, pero para que los que están a nuestro lado nos escuchen cantar, nos escuchen orar, nos escuchen enseñarles la palabra o exhortarlos con la palabra, y que juntos nos estimulemos a seguir caminando en la fe y a no retroceder. Y tenga esto en cuenta, porque algunos citan la advertencia que viene allí en el capítulo 10, versículo 26, fuera de todo este contexto. Diciendo esto, dice: entonces estimulémonos, considerémonos, no dejemos de congregarnos, porque, versículo 26, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso ya lo había dicho en el capítulo 6. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quiere decir, si después de haber sido iluminados, haber entendido el evangelio y todo lo demás, y habernos congregado, nos retrocedemos en el mundo, dejándonos de congregar, terminamos en el mundo, caminando conforme al mundo, no solo por no reunirnos en una iglesia, sino por vivir fuera de la voluntad de Dios y aún negando la fe en Cristo, como consecuencia de habernos dejado de congregar y todo lo demás, entonces, ¿qué más puede hacerse por esa persona? Y vuelve y habla hipotéticamente, como lo hizo en el capítulo 6. El que viola la ley de Moisés, versículo 28,
por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego compara entonces de nuevo con el Antiguo Testamento, que ya superó Cristo con su obra muriendo por nosotros. ¿Cuánto más o cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, a quien se olvidara del Evangelio y viviera conforme su voluntad y no quisiera servir más al Señor, negare a Cristo y negare la fe. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto no está en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo, y nos está diciendo: Dios es un Dios justo, que habiéndonos expuesto, como expuso a todos los judíos en el Antiguo Testamento a través de la obra de Moisés, a su obra de misericordia para salvarlos de una tierra donde eran esclavos y llevarlos a la tierra prometida, y habiéndonos hecho a nosotros ahora por medio de Cristo conscientes de la salvación en Cristo, para sacarnos del pecado y sacarnos de una vida fuera de su voluntad e introducirnos a su gloria, y nosotros habiendo visto todo eso y retrocedemos, entonces no hay otra cosa que hacer sino caer en las manos del Dios vivo. Es horrenda cosa, y eso empieza dentro de los que confiesan el nombre de Dios, dentro de los que se congregan, y muy probablemente dentro de no solamente los que se congregan, sino dentro de los que se congregaban y dejaron de congregarse, y por eso dejaron de ser estimulados. Y por eso no quiero decir que simplemente congregándose la persona automáticamente permanezca en la fe. No, lo que quiere decir el autor es que es uno de los recursos que utiliza el Señor para mantener en santidad a quienes caminan con Él, el congregarse. Pero también es uno de los recursos que utiliza el Señor para vivir recibiendo este tipo de exhortaciones a quienes, aún congregándose, todavía no son creyentes, para que en algún momento se conviertan y no terminen en peor estado por haber escuchado, haber entendido y no haber querido vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero traed a la memoria los días pasados. Fíjese que después de hablar este caso hipotético de que la persona escuchó y pisoteó la sangre del Cordero, que quiere decir menospreció la obra de Cristo para salvarlo y volvió a su vida de pecado, religiosa o mundana, dice: traed a memoria, versículo 32, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces está diciendo: ustedes no son como los que iluminados, es decir, entendiendo el Evangelio, se desviaron, sino que son de los que iluminados combatieron contra las dificultades de este mundo por continuar sirviendo al Señor. Por una parte, ciertamente con vituperios, es decir, con vergüenzas y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, de los que también sufren por causa de servir a Dios y hacer su voluntad. Porque de los presos también os compadecisteis, visitasteis a los hermanos que cayeron por predicar el Evangelio en una cárcel. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, hasta les quitaron las cosas persiguiéndolos por el Evangelio, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Valorasteis más lo eterno que lo temporal, lo eterno en Cristo que lo temporal en el mundo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, perseverar hasta el final. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedan. Y una de las formas en las que somos ayudados por el Señor a no retroceder, y en las que ayudamos a que otros no retrocedan, es congregándonos. Esto es el efecto práctico o externo de la convicción interna de que somos del Señor y que lo que hemos padecido no es en vano, y que no vamos a retroceder y vamos a continuar hasta el final para preservación del alma. Es decir, y esta palabra significa conquistar, tomar, adquirir, es decir, para terminar conquistando nuestra propia vida para el Señor, por la fe en Cristo, no por nuestras fuerzas, por la gracia y las fuerzas que nos da Él a través de su Espíritu Santo. Y eso es hasta el final. Claro, para poder hacer eso hasta el final y nosotros perseverar hasta lo último, tenemos que ser guardados por el Señor, es por la gracia de Dios. Pero no sucede una cosa sin la otra. No, el Señor hace la obra de llevarnos hasta el final sin hacernos luchar hasta el final, y porque luchamos no con nuestras fuerzas, sino con la de Él. Entonces, mantengámonos diligentemente, y vuelvo a repetir la exhortación que dice allí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sé que ahora, por ejemplo, en este medio, virtualmente, algunos nos estamos congregando de esta forma, pero también podemos conectarnos con llamadas, con estímulos, con consejos, a través de los medios que tenemos para comunicarnos.
No nos desconectemos y estimulémonos para seguir en el Señor y no desfallecer hasta el final. No somos de los que retroceden. Y este es el anticipo para el capítulo 11, que lo veremos en el siguiente devocional, donde se nos muestra a todos los que no retrocedieron en el Antiguo Testamento y mostrándonos cómo se puede caminar por fe en esta tierra. No dejemos de congregarnos, no dejemos de estimularnos, no retrocedamos, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran hasta el final. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos una exhortación tan fuerte y necesaria, y al mismo tiempo tan práctica y sencilla, que es el considerar que Cristo es superior a todas las manifestaciones del Antiguo Testamento con respecto a la obra tuya en tu pueblo, y que ahora en Él tenemos un mejor pacto, mejores promesas, mejor sacrificio, el único y verdadero sacrificio, el mejor sacerdote, y que entonces nosotros debemos recordarnos esto continuamente para no volver a un mundo de pecado, sino que continuar juntos hasta el final. No solo nuestra comunión contigo, nuestra comunión entre nosotros como hermanos, no solo en medio de nuestra familia, sino entre nuestras familias. Tú la usas para estimularnos y para perseverar hasta el final. Te damos gracias por ello, mi Rey, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.